Listo, estamos en directo. Muy bien, muy buenos días para todos. Bienvenidos al Club de Revista del Servicio de Reumatología del CES y de la Clínica Bolivariana. El día de hoy nos acompaña el doctor Sebastián Herrera. El doctor Sebastián Herrera es un médico internista reumatólogo, trabaja en el Hospital General de Medellín, trabaja en ARMédica y en su consulta particular, y es un médico que participó en en la generación y en la realización de las guías PANLAR para el manejo del lupus eritematoso sistémico. También nos acompaña el doctor Carlos Velázquez. El doctor Carlos Jaime Velázquez es médico internista reumatólogo, trabaja en la Clínica Bolivariana y es el jefe del programa de medicina interna y de reumatología. Nos acompaña también la doctora Clara Marcela Cabello Roldán. La doctora Clara Marcela es médica internista del servicio de la Clínica Universitaria Bolivariana y también tiene su consulta privada. Y nos acompaña la doctora Diana Varela, que es la fellow del servicio de reumatología. Nos acompañan los doctores residentes, los estudiantes y los médicos que son afines a la reumatología y que asisten con frecuencia al club de revistas. El día de hoy presenta el doctor Andrés Lotero, que es médico residente del servicio de medicina interna y que estará a cargo de la presentación del estudio. Doctor Lotero, tiene usted el micrófono. Buenas noches a todos. Entonces, vamos a dar inicio al club de revistas del día de hoy. Vamos a revisar un análisis del subgrupo del estudio Ambition, que es un estudio que quería evaluar la terapia combinada con ambrisentan y tadalafil en hipertensión pulmonar asociada pues a enfermedad mixta del tejido conectivo. Este análisis de subgrupo fue realizado por el doctor Nazareno Gallier, que es un cardiólogo de la Universidad de Bolonia. Él es también pues, médico cardiólogo del Hospital Universitario de San Orsola, ahí en Bolonia, y se dedica a publicar acerca de hipertensión pulmonar, falla cardíaca y embolismo pulmonar. Y el doctor Coglan, que es un doctor reconocido en el Reino Unido, trabaja como médico cardiólogo intervencionista en el Medical Royal Free Hospital y también hace pues como parte de este grupo del Ambition y de este análisis pues de su grupo. Entonces, para dar pues como inicio a la introducción, para poder saber por qué ellos se hicieron esta pregunta de investigación, pues los principales subgrupos etiológicos de los ensayos pivotales que se han realizado de hipertensión pulmonar se han hecho en causas idiopáticas y asociado pues también a enfermedad del tejido conectivo con población de esclerosis sistémica, pero como esta siendo la primera causa principal de esta enfermedad del tejido conectivo. Los ensayos pues a corto término pues nos reportan que en cuanto a monoterapia con prostanoides, con antagonistas de receptores de endotelina, inhibidores de fosfodiesterasa 5, pues la hipertensión pulmonar en enfermedad del tejido conectivo tiene una respuesta atenuada comparada con la hipertensión pulmonar idiopática, particularmente medido pues con caminata de 6 minutos. Y en los estudios, sobre todo el Serafin y el Griffon, la terapia combinada indicó una reducción del riesgo de un evento similar en pacientes con enfermedad del tejido conectivo, con hipertensión pulmonar y la enfermedad con hipertensión pulmonar idiopática, aunque no se desglosa pues bien la esclerosis sistémica. Y en un metaanálisis reciente concluyen que el tratamiento de la hipertensión pulmonar con enfermedad del tejido conectivo fue menos efectiva que la idiopática en cuanto a incremento de caminata de 6 minutos y reducción del empeoramiento clínico. Y hay otros datos observacionales, sobre todo en esclerosis sistémica con hipertensión pulmonar, que indican que la supervivencia también aparece, pues parece ser que está reducida a pesar de que la idiopática tiene más disfunción hemodinámica. Por contraste, estas enfermedades del tejido conectivo, que no son esclerosis sistémica, mostraban pues similares curvas de supervivencia que pacientes con hipertensión pulmonar idiopática. Entonces, esta respuesta atenuada pues, sugiere en varios campos que la caminata de 6 minutos podría no ser un desenlace apropiado en esos pacientes que son hipertensión pulmonar asociado a esclerosis sistémica, ya que puede haber incremento de ciertos pacientes que pueden ingresar a este grupo, que son pacientes que pueden tener enfermedad veno-oclusiva, falla cardíaca izquierda, enfermedad pulmonar o enfermedad musculoesquelética asociada. Y el estudio... Ahí, doctor, una cosa que es muy importante. Primero, que la hipertensión pulmonar tiene múltiples causas en la esclerosis sistémica y eso hace que sea muy compleja. Y lo segundo,
es que la caminata de 6 minutos es muy buena para evaluar el componente, pues la clase funcional y el componente pulmonar, si usted no está enfermo de las otras cosas. Pues los pacientes con esclerosis normalmente tienen enfermedad articular, limitación del movimiento y eso hace que la caminata de 6 minutos sea menos efectiva. No sé los profes qué opinan de eso. De acuerdo. En general yo creo que es un desenlace que hasta este estudio era el desenlace principal y sobre todo pues que es un desenlace subrogado y en general creo que pues hay otros desenlaces mejores que la caminata de 6 minutos y sobre todo que a veces puede ser estadísticamente significativa pero no clínicamente relevante por los pocos metros que se puede como cambiar pero no es creo que no es clínicamente significativo. Entonces, yo creo que el punto de inflexión de esos desenlaces es este estudio. Sí, totalmente de acuerdo con el doctor. O sea, es cuando no había nada más, servía, obviamente para intentar objetivizar, pero ya en este momento es uno de esos desenlaces que pues ya hemos encontrado cosas mejores. Listo. Bueno, entonces, este estudio, que es el estudio Ambition, es un estudio doble ciego, que es aleatorizado, fase 3 o 4, que compara la seguridad y la eficacia de la terapia combinada con ambrisentan y tadalafil versus monoterapia, con cada uno pues, de estas terapias, ya sea sola comparado con placebo, como terapia inicial en pacientes que tenían clase funcional 2, 3, e incluyó entre todas las causas de hipertensión pulmonar por enfermedad del tejido conectivo. Y es por esto que este análisis post-hoc de los pacientes con enfermedad del tejido conectivo, pues ellos tomaron acá este subgrupo, tanto un subconjunto de esclerosis sistémica y además de los pacientes que tenían hipertensión idiopática y hereditaria, querían explorar pues como la respuesta a los diferentes tratamientos en las diferentes etiologías. Entonces, por eso fue que realizaron pues como este estudio. En cuanto a los métodos... La otra cosa, doctor, otro antes de empezar es que hay que tener cuidado porque las hipertensiones pulmonares de otras enfermedades autoinmunes, siendo muy puntuales, el lupus y la enfermedad mixta, por ejemplo, pueden tener respuesta a inmunosupresión. Entonces, eso hace que cuando usted evalúa hipertensión pulmonar, enfermedad de tejido conectivo, si esa esclerosis sistémica tiene un comportamiento y si es lupus y enfermedad mixta tiene otro comportamiento, y eso hace que sea un poquito más complejo el análisis, por ejemplo, de esos pacientes, y que no todo lo que se extrapola de esclerosis puede ser 100% extrapolable a otras enfermedades aún dentro del tejido conectivo, porque ellos pueden tener otras estrategias útiles para el tratamiento. Listo, profesor. Bueno, entonces, en cuanto a los métodos, el diseño del estudio, ellos hicieron aleatorización utilizando un sistema de respuesta de voz interactiva. Los pacientes que fueron elegibles, pues los estratificaron de acuerdo a la causa de base, si era idiopática hereditaria versus no idiopática, y la clase funcional 2-3. Con el estrata hicieron la autorización a una razón de 2-1-1. Ya vamos a ver que los grupos el primer grupo era la terapia combinada, que era ambrisentan 10 miligramos más tadalafil 40 miligramos, o monoterapia, siendo ambrisentan 10 miligramos más placebo o tadalafil 40 miligramos más placebo. E hicieron un monitoreo y una recolección de datos que fue supervisado pues, por los sponsors, y todos los reportes clínicos fueron juzgados por un comité de desenlace clínico que era independiente, que estaba llegado a la aleatorización del tratamiento y a los investigadores. E hicieron pues un análisis estadístico y un manejo de los datos en cuanto a la estadística de Huntington, y los pacientes que ellos eligieron eran pacientes que eran pues estos criterios de inclusión iniciales, que eran pacientes entre 18 y 75 años, mayores de 40 kilogramos, que tuvieran una clase funcional entre 2 y 3, y un diagnóstico de hipertensión idiopática, hipertensión pues, hereditaria, hipertensión por enfermedad del tejido conectivo, o hipertensión asociada a medicamentos atóxicos o VIH, ¿cierto? Si estaba pues estable, o si requería un defecto pues congénito, que con un defecto que fuera pues corregible. Todos los pacientes tenían que tener una capacidad pulmonar total mayor del 60% del predicho normal, un BEF1 mayor del 55%, y en el inicio pues, de la recolección, una presión arterial pulmonar media mayor de 25 milímetros de mercurio, una presión de cuña o una presión diastólica, una presión del ventrículo izquierdo al final de la diástole menor de 15 milímetros de mercurio, y una resistencia vascular pulmonar más de 240 dinas, que es más o menos pues 3 Wood.
Después de 6 meses, ellos realizaron una revisión que fue cegada pues, de los datos demográficos de los pacientes y revelaron que había una alta pues, prevalencia de factores de riesgo de disfunción diastólica del ventrículo izquierdo. Entonces, por eso decidieron modificar esos criterios, haciendo pues como unos criterios hemodinámicos más estrictos. Y lo cambiaron con pacientes que tuvieran resistencia vascular pulmonar, más de 300 dinas para todos los pacientes. Si tenían entre 300 y 500 dinas, tenían que tener una presión de cuña, una presión diastólica menor, una presión diastólica del ventrículo izquierdo menor de 12 milímetros de mercurio, y estos que tenían una presión vascular, una resistencia vascular pulmonar mayor de 500 dinas, una cuña menor de 15 milímetros de mercurio. Y se excluyeron pacientes que tuvieran más de 3 factores de riesgo de disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, que son índice de masa corporal más de 30, hipertensión, diabetes o que tuvieran historia de enfermedad coronaria. Y con estos pacientes que tuvieron pues estos criterios modificados, realizaron un análisis primario de los pacientes que cumplían pues como estos criterios. Bueno, en cuanto a la evaluación, el desenlace primario que ellos querían medir. Perdón, Andrés. ¿Y Diana qué Señor. opina? ¿Y Diana qué opina de punto de vista como epidemiológico de esa enmienda? Profe, a mí me pareció el estudio muy bien hecho, porque ellos tuvieron pues todo el razonamiento para poder hacer los cambios y los ajustes que requirieron. Pues yo no le vi mucho problema a eso, no sé usted, profe, qué opina de ahí. No, Es igual, que porque ellos volvieron otra vez como a ajustarlos para que sean, pues obviamente sea una población más seleccionada, que es lo que ellos quieren evaluar en el análisis post-hoc. No sé, Miguel, ¿qué piensa Sebastián? ahí, yo pienso que ahí lo que pasa con el estudio pasado, que si usted modifica el desenlace o modifica algo pleno camino, se le quita un poquito pues desluce un poquito el estudio por más bien intencionado que sea. Pero yo pienso que, ¿cuál es el problema con estos estudios? Y yo creo que eso va a ser parte de la discusión ahorita. Es que, de hecho, por ejemplo, estos pacientes, el desenlace final fue un desenlace combinado. No se sabían cuál es el desenlace y no hay claridad de que nada sirva exactamente bien, o sea, no hay claridad sobre nada. Entonces, uno lo que termina viendo es que por más que estos estudios terminen siendo estudios similares de intención a tratar o estudios de la vida real, al principio cuando usted está haciendo esos estudios, que muchas veces son estudios lo que los gringos llaman groundbreaking o estudios que cambian el paradigma, que cambian las cosas, como dijo el profe, usted termina teniendo que seleccionar tanto la población para que sea tan bien definida, para definir si efectivamente se logra ese punto que usted quería demostrar, que a veces eso le quita validez externa. Me parece que cuando sobre redefinen el paciente, pues obviamente era necesario para el estudio, pero hace que no sea tan extrapolable. No sé, Sebas, ¿qué opina? Sí, lo que habíamos hablado la otra vez, uno esperaría y siempre quiere que no cambien protocolos, pero también, como dice Miguel, a veces se sale mucho de la realidad y a veces cosas tan rígidas puede que no reflejen lo que uno va encontrando. Yo creo que cada vez vamos a ver más y más y más esto, no es o sea, no tiene que ser necesariamente malo si se modifica un estudio, si apareció datos nuevos o si están viendo algo de seguridad o en los datos que van analizando. Entonces, uno preferiría que no lo hubieran cambiado. Yo creo que hay algunas otras cositas más complejas, más allá de que hayan modificado en el protocolo, que hacen que, pues, igual el estudio es bueno, pero todavía no es como aplicable para todo lo que hacemos en el día a día. Eso simplemente para la cultura general se llama el efecto del lago Wobegon, que era un lago en una obra literaria en el que todo el mundo era bonito, perfecto, y azul y alto. ¿Qué es lo que pasa con estos pacientes? Que se seleccionan tanto que son perfectos de todo menos de lo que quieren encontrar, y eso es muy difícil de encontrar en la vida real. Listo, profe. Bueno, entonces, en cuanto a la evaluación de los desenlaces, el desenlace primario, que fue el tiempo desde aleatorización a que presentara una falla clínica, ellos definían falla clínica como muerte, hospitalización por empeoramiento de su hipertensión pulmonar, ya fuera por empeoramiento pues, de la hipertensión como tal, que tuviera trasplante de pulmón o trasplante corazón-pulmón, que tuviera una septostomía atrial o un inicio de terapia con prostanoide parenteral. La progresión de la enfermedad, que era definida como una disminución de la caminata a 6 minutos más del 15%, combinado con la clase funcional 3 o 4 en 2 visitas consecutivas separadas por 14 días, o una no respuesta clínica satisfactoria, que era una disminución de
de la caminata de 6 minutos en 2 visitas consecutivas, en más de 14 días y con clase funcional 3 en 2 visitas clínicas separadas por 6 meses. Cada componente se evaluó pues el tiempo que recurría de manera separada, ya vamos a ver pues cómo cómo nos dieron, y los desenlaces secundarios que ellos querían medir era el cambio del ProBNP a la semana 24, la respuesta clínica satisfactoria a la terapia, que la daban como una mejoría al 10% de la caminata de 6 minutos, con mejoría o mantenimiento de la clase funcional 1 o 2 y sin eventos de deterioro clínico antes de la semana 24. Y la caminata de 6 minutos también evaluaron el índice de disnea de Borg y la clase funcional, y evaluaron desenlaces de seguridad que incluían pues los eventos adversos y evaluación pues de laboratorio. Ellos realizaron las visitas pues al momento de la autorización, a la semana 4, a la semana 8, a la semana 16, a la 24 y después cada 12 semanas hasta que tuvieron pues el final del estudio. Y los laboratorios se tomaron pues muestras cada mes. En cuanto al análisis estadístico, ellos realizaron un análisis primario que incluyeron pues a todos los pacientes aleatorizados que recibían el tratamiento y cumplían con esos criterios modificados que ya hablamos. Y en cuanto a los que tenían pues el diagnóstico de hipertensión pulmonar, no se presentó pues desenlaces con la PEV porque es un análisis post-hoc. Evaluaron las tasas de supervivencia utilizaron pues el Kaplan-Meier, evaluaron modelos de regresión Cox para calcular los HR y los intervalos de confianza. Los niveles de ProBNP se presentaron como medias geométricas y las tasas de medias geométricas, y fueron analizadas por medidas repetitivas de modelos mixtos. Y el porcentaje de pacientes con respuesta clínica satisfactoria se analizó como un desenlace pues binario utilizando una regresión logística. En este momento, pues en ese punto no se realizó imputación de valores perdidos, pero en cuanto a la caminata de 6 minutos que se analizó con un test de Wilcoxon, sí se realizó por la imputación de los valores que fueron perdidos. Entre los pacientes que tenían otras causas de hipertensión pulmonar por enfermedad del tejido conectivo, eran 26, de esos 12 describían como que podían tener el síndrome de Cres o esclerosis sistémica cutánea difusa limitada. Y para explorar esa posibilidad de que si esa clasificación errónea con riesgos de sesgos iba a favorecer el efecto del tratamiento en la esclerosis sistémica, hicieron un análisis de sensibilidad del desenlace primario realizado en estos pacientes, ¿cierto? Que se asignaron a la población de esclerosis sistémica. En cuanto a los resultados, pues vamos a ver primero que acá inicialmente en la autorización inicial fueron 610 personas. De estas 605 hicieron pues esos cambios de los criterios iniciales. Quedaron 500, de esas 500 eran 187 que tenían enfermedad del tejido conectivo y 118 que tenían esclerosis sistémica. Se llevaron 103 pacientes de enfermedad del tejido conectivo a terapia combinada, de los cuales eran 71 pacientes en el grupo de esclerosis sistémica, y en cuanto a monoterapia fueron 84 de enfermedad del tejido conectivo y de esos 84, 47 tenían esclerosis sistémica. De los pacientes que tenían las enfermedades del tejido conectivo, eran pues 187 como vemos acá, 44% eran esclerosis sistémica cutánea limitada, 19% esclerosis sistémica cutánea difusa, 12% enfermedad mixta del tejido conectivo, el lupus un 9%, una superposición del 2%, y estas 26, que era lo que les hablaba, que cayeron pacientes con CRES y también con esclerosis sistémica cutánea difusa y limitada, que fueron tomados como enfermedad de esclerosis sistémica. Entonces, este fue pues como el grupo inicial. Que eso es una de las cosas, que le preocupa a uno, pues que en teoría un CRES no debería considerarse otras, pues bajo ningún motivo, razón o circunstancia. Sí, señor. Entonces, no sé por qué, pues hay dos cosas que yo quiero comentar ahí de una vez como porque vayamos sacando el tema. La primera es eso, que a mí me llamó la atención, pues yo le entiendo que de pronto un cardiólogo o un urólogo le confunda a usted no sepa que un CRES es una esclerosis sistémica, pero que usted confunda en un estudio clínico, eso sí lo deja un poquito preocupado. Y la otra cosa es que los desenlaces combinados tienen ese problema, que me parece que uno de los peros de este estudio, a pesar de que es un estudio que cambia el juego y que cambia la situación, como dice por Carlos Jaime, que no lo quiero
que no lo quiero demeritar, es que el problema de los estudios combinados es que muchas veces el desenlace más suave es el que empuja, entonces después queda la impresión de que un desenlace combinado con mucho peso logró el cambio, a pesar de que ya valdrá la pena al final del estudio, de la presentación, discutir si ese desenlace que se afectó realmente justifica o no justifica el precio. Entonces, pero no sé el profe qué opina de los desenlaces combinados y qué opina de esa situación en particular. Sebas y el profe, ¿qué opinan de eso? Digamos que yo lo que vería es que, sí, digamos que digo que cambia el paradigma es en el sentido de que lo pone uno a reflexionar pues, que lo pone como a la par de otros tipos de hipertensión pulmonar, pues donde los desenlaces duros como mortalidad, hospitalización, etcétera, son como relevantes, pero lo mismo pues lo vamos a discutir más adelante, pero lo que a uno le interesaría es, sobre todo es la mortalidad, que uno lo que le preocupa es esa curva pues decreciente de supervivencia de los pacientes, entonces esa no dio significativa, pero de acuerdo, es un desenlace que es muy difícil de evaluar. Digamos que lo que a mí me llama la atención del estudio es que lo pone uno a pensar en desenlaces que tal vez uno no veía, pues, y que son relevantes para hablar de hipertensión pulmonar en general, y que este estudio lo pone ahí. Y de acuerdo en que, pues, si uno fuera a analizar alguna curva o algún resultado de este estudio, yo analizaría solo lo de esclerosis sistémica. Me parece que la fisiopatología, el tratamiento de mixta y de lupus es completamente diferente. Listo, profe. Bueno, y cuando vamos a mirar las características... Lotero, no me lastime el doctor Sebastián, que quiero saber qué opina el doctor Sebastián. Qué pena, doctor, qué pena. No, o sea, a mí la parte de los desenlaces combinados, el profe Carlos Jaime ya lo dijo, pero a mí también me preocuparía la parte del CREST. O sea, nosotros hace rato es CREST, es esclerosis sistémica cutánea limitada, y la parte de su asociación con hipertensión pulmonar, pues como que no le queda uno claro porque quedan otros. Listo. Bueno, gracias, doctor. Entonces, viendo las características de base, tanto hemodinámicas y clínicas de estos pacientes, encontramos que la media pues, de edad es más o menos entre 58 años y 62 años en terapia combinada en pacientes con esclerosis. Su mayoría pues eran de sexo femenino, la mayoría, aproximadamente un 75-77% eran clase funcional 3. En cuanto a la caminata de 6 minutos, pues la distancia que recorrían en terapia combinada en enfermedad del tejido conectivo eran 324 metros, y en terapia combinada en esclerosis sistémica de 312 metros. El ProBNP era mucho más alto en los pacientes que utilizaban terapia combinada en ambos grupos. En cuanto al índice cardíaco era muy similar, ¿cierto? 2.5 y 2.6, 2.5 y 2.54 en ambos grupos pues, de enfermedad de tejido conectivo en esclerosis sistémica. La presión arterial la presión pues, de la aurícula derecha medía 7.4 milímetros de mercurio. La presión arterial pulmonar media era aproximado entre 43 y 45 milímetros de mercurio. La presión de cuña era aproximado entre 8 y 9.1 en la terapia monoterapia de la enfermedad de tejido conectivo, y 8.3 y 8.6 en esclerosis sistémica. Y la resistencia vascular pulmonar era una resistencia que era mucho mayor a las 500 dinas, que era aproximadamente entre 667 y 672 en la terapia combinada en enfermedad de tejido conectivo. Pero cuando íbamos y mirábamos la esclerosis sistémica, la terapia combinada tenía 674 dinas y monoterapia 702 dinas. Entonces, esas eran pues como las características basales y hemodinámicas de esos grupos de los pacientes, y ya entraban pues como a evaluar los desenlaces. En cuanto a los desenlaces primarios que pues, vemos en estos pacientes, en el grupo de enfermedad del tejido conectivo, vemos que hay una reducción del riesgo relativo del 57%, con un HR de 0.43, siendo estadísticamente significativo. Y cuando vamos a evaluar el grupo de la esclerosis sistémica, vemos que hay una reducción del riesgo relativo de 56%, siendo también estadísticamente significativo, con un HR de 0.44. Pero entonces entramos a mirar ya la parte de la medida de uno a uno de los componentes que ellos evaluaron en cuanto a ese desenlace primario. Y vemos acá arriba que es enfermedad del tejido conectivo, como el inicial sí nos da estadísticamente significativo, pero este valor está siendo dado, ¿cierto?, a favor
del empeoramiento clínico y la primera hospitalización. Si vamos a mirar mortalidad, vemos que el HR es de 0.89, pero pasa a la unidad y tiene un intervalo que es muy amplio, que pues esto nos deja pues como pensar en cuanto a que nos puede llevar más los otros desenlaces a tener un favor y no tanto el de mortalidad. Y lo mismo, pues, la progresión de la enfermedad. Y en cuanto a la respuesta clínica a largo plazo, pues que no sea satisfactoria, tampoco era estadísticamente significativo. Y cuando vamos y miramos el grupo de esclerosis sistémica, vemos que el total sí nos da una reducción del riesgo relativo, siendo estadísticamente significativo, pero cuando vamos y vemos uno a uno, vemos que ninguno de estos grupos, tanto empeoramiento clínico, mortalidad, primera hospitalización, la parte de la respuesta clínica a largo plazo no satisfactoria y la progresión de la enfermedad, ninguno de estos nos da pues estadísticamente significativo, pero por el intervalo que es más hacia favor de la terapia combinada, lleva el total hacia a tener pues un desenlace pues estadísticamente significativo, a reducir el riesgo en cuanto a la falla clínica. Eso en cuanto al desenlace primario. En cuanto a los desenlaces secundarios, que ellos pues midieron por acá, los desenlaces secundarios, bueno, ellos en la semana 24 la reducción del ProBNP fue consistente en los subgrupos y mayor en aquellos que recibían terapia combinada en la enfermedad del tejido conectivo, siendo menos 60.4% versus menos 43.1%, y en esclerosis sistémico menos 62.8% versus menos 38.4%. Las tasas de medias geométricas expresadas en diferencia porcentual fue menos 30.4% versus menos 39.6%, respectiva pues a las ambas poblaciones. Bueno, las tasas de respuesta clínica satisfactoria a la semana 24 fue similar en enfermedad del tejido conectivo, 35% en combinada, 29% en la monoterapia, con un OR de 1.3 y pues no estadísticamente significativo. Y en hipertensión pulmonar por esclerosis sistémica, 31% versus 29%, con un OR de 1.1 y un intervalo que traspasa la unidad. En cuanto a la caminata de 6 minutos a la semana 24, en combinada versus monoterapia en enfermedad del tejido conectivo, vemos que tenía más 42 metros en combinada versus más 24.3 metros en monoterapia. Y en esclerosis sistémica más 40.9 metros versus 12.2 metros. Y la diferencia de medias fue más 19 metros con un intervalo de 1 y menos 38.4 en el grupo de enfermedad del tejido conectivo. Y en esclerosis sistémica más 30.3 metros con un intervalo de más 4 a menos 56.5 para las dos poblaciones. La caída de más del 15% en la caminata de 6 minutos fue mayor. Pero, profe, yo les muestro acá el suplementario. La caída del 15% de la caminata de 6 minutos fue mayor en el grupo de monoterapia. Vemos que en enfermedad del tejido conectivo de 36% comparado con 28%, y en el grupo de esclerosis sistémica 44% comparado con el 31%. Bueno, esto en cuanto a los desenlaces secundarios. Ya los desenlaces de seguridad, que vamos a verlos acá, que son los eventos adversos, ellos encontraron en cuanto a los desenlaces de seguridad que los pacientes con hipertensión pulmonar y enfermedad del tejido conectivo fueron tratados pues aproximadamente 584 días en terapia combinada y 499 días en monoterapia. Y en la esclerosis 562 días en combinada versus 504 en monoterapia. Se presentó en cuanto a cualquier evento adverso, vemos que es muy similar pues la tasa porcentual, tanto en enfermedad del tejido conectivo como en esclerosis sistémica, y cuando vamos a ver uno a uno hay ciertas diferencias. La primera de ellas es el edema periférico, se da más en terapia combinada en los dos grupos comparado con monoterapia. La otra que vemos es anemia, que vemos que en terapia combinada se presenta un 3%, en tadalafilo un 8%, en ambrisentan no se presenta, y pasa lo mismo en la esclerosis sistémica. En cuanto a cefalea es muy similar, diarrea
encontramos que pues es muy similar entre combinada y tadalafil y es mucho mayor en el grupo de enfermedad del tejido conectivo en ambrisentan, pero si vemos esclerosis sistémica no pasa lo mismo. Y en cuanto a eventos adversos serios, pues es mucho mayor en la terapia monoterapia con tadalafilo, pues comparado con la combinada, y la combinada es mucho mayor que la ambrisentan como monoterapia. Y estos pacientes que por eventos adversos llegaron a suspender pues el estudio, vemos que es más, aproximadamente el 14% en combinada en enfermedad del tejido conectivo y en combinada de esclerosis sistémica del 14%, pero si vamos y evaluamos la monoterapia también se presentó pues importante en ellos. Eso en cuanto a los desenlaces de eventos adversos y de seguridad. Bueno, entonces ya ellos hicieron una comparación con el subgrupo de hipertensión pulmonar idiopática u hereditaria y pues para que veamos, esto está en el suplementario, ellos encontraron pues uno que las características clínicas y hemodinámicas de esos pacientes eran pacientes que eran un poco más jóvenes, 52 años, comparado con pacientes que están en la séptima década en el otro grupo. Y aparte de eso, eran pacientes que tenían peores desenlaces hemodinámicos, ¿cierto? ProBNP que eran aproximadamente entre 956 y 999 en monoterapia. En cuanto a los desenlaces hemodinámicos, tenían una resistencia vascular pulmonar mucho más aumentada, 947 dinas en la terapia combinada, comparado con monoterapia, 893 dinas. Y ven pues que el desenlace primario en esta población que da una reducción del riesgo relativo aproximado del 49%, siendo también estadísticamente significativo. Y cuando van y evalúan uno a uno, pues encontramos lo mismo. Pacientes que tienen falla clínica, pues es un desenlace que es estadísticamente significativo, con una reducción del riesgo relativo del 49%, pero es esto llevado por empeoramiento clínico y por la primera hospitalización. Si vamos y volvemos a ver mortalidad, pasa lo mismo, ¿cierto? No hay pues como un desenlace en cuanto a mortalidad que me dé mejoría o que esté a favor en cuanto a la terapia combinada. Eso pues en cuanto a la terapia, comparación pues de los subgrupos con la hipertensión idiopática y la hereditaria. Y los desenlaces secundarios en este grupo tuvieron cambios del ProBNP a la semana 24 de menos 71.2% en combinada versus el 50% en monoterapia total. Y las tasas de media geométrica expresadas en diferencia porcentual de menos 42.5%, siendo el peor de los casos menos 54.6% a menos 27%. Hubo mayor respuesta satisfactoria a la semana 24, de 40% en terapia combinada versus 28% en terapia monoterapia pues completa, con un OR de 1.7 estadísticamente significativo, y hubo un mayor incremento en cuanto a caminata de 6 minutos a la semana 24, más 52.2 metros versus 26.6 metros en monoterapia, con diferencia de medias de más 26.6 metros. Bueno, los pacientes con hipertensión pulmonar idiopática, los efectos adversos fueron muy similares. Si vamos y vemos cómo se presentaron en este grupo, vemos que es muy similar. Se presenta el edema periférico, se presenta mucho más cefalea en terapia combinada, y la diferencia es que anemia no se presenta tanto en terapia combinada como vimos que se presentaba, pues que era hasta un 3% en los pacientes con esclerosis sistémica. Listo. Bueno, entonces los eventos que desarrollaron, que suspendieran pues el estudio, fue mucho menor en el grupo de la hipertensión idiopática, con tasas de eventos serios del 33% combinados versus el 37% en ambrisentan y 38% en tadalafil. Y descontinuaron un 11% en la terapia combinada, un 8% en ambrisentan y un 11% en tadalafil. Entonces ya esos fueron pues como los desenlaces del estudio. Y en cuanto a las discusiones, la discusión pues del estudio es que pues obviamente el estudio pues nos da una oportunidad de explorar esta población de enfermedad del tejido conectivo con hipertensión pulmonar y sobre todo ese subgrupo de población con esclerosis sistémica. Y vimos pues que la respuesta inicial a la terapia combinada de ambrisentan y tadalafil tuvo reducción del riesgo relativo en la falla inicial del 50%,
57% en enfermedad del tejido conectivo y 56% en esclerosis sistémica, sin diferencias pues estadísticamente significativas. Y los desenlaces secundarios, pues había mejoría en cuanto a mayor ProBNP, pues mejoraba pues mucho más el ProBNP y la caminata a 6 minutos. Y los eventos adversos más frecuentes, sobre todo fueron diarrea pues, y la anemia en cuanto al grupo de enfermedad del tejido conectivo comparado con el grupo de hipertensión pulmonar idiopática. La enfermedad del tejido conectivo tenían disfunción hemodinámica un poco más modesta que el grupo de la idiopática y la hereditaria, pero esto no parecía pues que tuviera implicación en cuanto a los desenlaces que vimos iniciales. En monoterapia se presenta el desenlace de falla clínica en el grupo de hipertensión pulmonar idiopática en un 32% en terapia combinada, 36% en enfermedad del tejido conectivo y 40% en esclerosis sistémica. Sin embargo, hubo pues como en terapia, perdón, eso era en monoterapia. En terapia combinada, 19% en el grupo de la hipertensión pulmonar idiopática, 19% en la hipertensión pulmonar por enfermedad del tejido conectivo y 21% con la esclerosis sistémica. Hubo una reducción del riesgo relativo de la terapia combinada de 49% en el grupo de idiopática, 57% en enfermedad del tejido conectivo y 56% en esclerosis sistémica, sugiriendo pues que la terapia combinada podía resultar en desenlaces similares a pacientes con hipertensión pulmonar idiopática, a menos pues en cuanto a la duración de este estudio, que vimos que fue entre 500 y 600 días. En caminata 6 minutos, esclerosis sistémica en monoterapia tuvo una mejoría de 12.2 metros y en combinación de 40.9 metros, indicando quizás que la caminata de 6 minutos puede no ser un desenlace inapropiado en estos pacientes y que puede usarse como respuesta en cuanto a tratamiento. El empeoramiento del 15% en caminata 6 minutos en terapia combinada, un 24% comparado en la terapia, perdón, en monoterapia un 24%, comparado con terapia combinada un 32% en monoterapia en idiopática y fue similar en esclerosis sistémica un 31% en combinada comparado con 44% en monoterapia. Y estos resultados sugieren pues que la hipertensión pulmonar, enfermedad del tejido conectivo, en especial la esclerosis sistémica, puede necesitar un tratamiento agresivo inicial. En cuanto al protocolo, pues vimos que se excluyeron causas postcapilares, el análisis por intención a tratar, que incluyeron 29 pacientes de la enfermedad del tejido conectivo, que 19 eran esclerosis sistémica, mostraron similares reducciones, un 52% en la enfermedad del tejido conectivo, con un HR de 0.48 estadísticamente significativo, y en esclerosis sistémica con una reducción del riesgo relativo de 54%, siendo también estadísticamente significativo, indicando que los pacientes pues tenían un impacto en cuanto al desenlace primario. Hay también estudios recientes, que es el estudio Hasun, que es un estudio que es open label de 24 pacientes con hipertensión pulmonar con esclerosis sistémica tratados con ambricetan y tadalafil por 26 semanas, que muestran mejoría en cuanto a reducción de masa ventricular derecha y resistencia vascular pulmonar, con mejoría de la compliance de la arteria pulmonar dada por el volumen de stroke sobre la tasa de presión, el pulso pulmonar, la excursión sistólica, el plano anular tricuspidio, la caminata de 6 minutos, la clase funcional y el ProBNP, con eventos adversos muy similares a los que hemos visto: 29% de edema periférico, cefalea 29% y congestión 16%. El estudio, pues vemos que tiene unas limitaciones. La primera limitación es que es un análisis post-hoc de este subgrupo pues, de enfermedad del tejido conectivo y esclerosis sistémica, que hubo una pequeña cantidad de pacientes con hipertensión pulmonar y enfermedad del tejido conectivo que no eran esclerosis sistémica y que hicieron una comparación poco confiable, o bueno, realmente no la hicieron, de cuál era la respuesta al tratamiento en esos subgrupos de etiologías de la enfermedad del tejido conectivo. Y también lo que hablábamos al inicio, esos pacientes que salieron, pues que eran otras enfermedades del tejido conectivo, vimos que está el CRES, que había también esclerosis sistémica cutánea difusa, y que esos pacientes fueron pues tomados al grupo de la esclerosis sistémica. No sé, profe. De pronto, no, que
pues que uno tratando de analizarlo como críticamente y como qué validez le podría dar uno, pues sí, lo primero que es un análisis post-hoc. Pues, cuando vos revisas, pues en general uno le da como palo a eso, pero cuando uno revisa la evidencia disponible, es de los pocos que tiene incluso un análisis post-hoc, porque los otros tratan de extrapolarlo sin hacer el análisis. No es lo ideal sería hacer un RCT pues propio para poder mirar como la respuesta. Entonces, esa es una limitación, pero digamos que uno lo compara con otros medicamentos y es el, digamos, el que, pues, de los que tiene un poquito más de medición de esa variable específica y de los desenlaces. Pues ya se mencionó lo del desenlace combinado, sino que uno pues de pronto se desanima porque la mortalidad no les dio, pero recuerden que también fue a las 24 semanas. Me parece pues para analizar un análisis de pues, mortalidad en esta enfermedad en hipertensión pulmonar, tiene que ser mínimo 3 años para uno poder decir si tiene impacto o no. Entonces, lo otro es que en general, pues digamos que lo que se ha demostrado que puede aplanar un poquito la curva, la terapia combinada. La pregunta sería si esta sí es la terapia combinada adecuada o uno puede combinar otros medicamentos pues para poder lograr el desenlace. Entonces yo diría que en general, pues, que a mí me pregunta si un paciente tiene hipertensión pulmonar y esclerosis sistémica, pues lo que uno haría en la práctica, pues yo sí le daría el chance de utilizar tadalafilo ambrisentan. Y obviamente lo que uno hace cada 3, 6 meses, hacer evaluación no invasiva, hacer el ecocardio, si mejora la clase funcional, si mejoró el NT-proBNP, y uno los va como pasando de riesgo intermedio a riesgo bajo. Ya queda pues la duda de la mortalidad, pero me parece que el diseño pues no permite evaluar ese desenlace. Pues yo diría que en general pues no es el estudio pues que cambie la hipertensión pulmonar, lo pone uno a pensar en las variables y tiene limitaciones en cuanto al desenlace combinado. Es como la opinión, pero si a mí me fuera a preguntar validez externa, yo sí lo intentaría, no diciendo que es mejor que otras terapias combinadas, pero es por lo menos ellos se atreven a ponerla pues en la palestra. Sebas, ¿qué opinas? Pues totalmente de acuerdo, o sea, sí, sirve, parece que sirve, no es primera línea, pero llena una evidencia que no tenemos. Pues una que no tenemos, no, o sea, es que llena es demasiado grande. Va dando evidencia para cosas que tenemos menos evidencia y va, o sea, vamos obteniendo mejores datos, porque es que, como dijo el profe, muchos de los otros estudios sí sugerían, pero este tiene algo más adicional, ese análisis post-hoc, esas otras cositas que uno dice, listo, nos vamos llenando de motivos, sino que es muy difícil, o sea, uno conseguir una gran cantidad de pacientes para hacer un estudio aleatorizado, una complicación que es poco frecuente en la mayoría de nuestras enfermedades de una población tan variada, es complejo. ¿Y qué piensa? Pues, profe, yo pienso lo siguiente. Pues, yo pienso que el problema de los estudios post-hoc, obviamente es que son post-hoc, no son estudios a priori. Pero yo pienso que hay estudios post-hoc de estudios post-hoc. Me explico. Hay estudios post-hoc que nadie pide y que a nadie le importa, ni que uno realmente sabe que es una ley del cuadris. Pero yo quisiera preguntarles a ustedes si los autores del estudio Ambition no hubieran sacado un estudio post-hoc en enfermedad del tejido conectivo, si ustedes no se lo hubieran pedido, porque me parece que este es un estudio post-hoc que se necesitaba, o sea, era un estudio que se tenía que hacer y que se tenía que sacar. Me parece que es de los poquitos estudios poco que uno dice es que lo tenían que sacar, es que era obligatorio sacarlo. No sé, profe, ¿usted qué opina de eso, o Sebastián? Sí, de acuerdo, eso es una necesidad insatisfecha, pues porque siempre cuando uno escuchaba las conferencias de esto decían, no, la terapia combinada parece ser de pronto, hace mucho tiempo, pero ellos se atreven como a dar como ese paso y por lo menos mostrar como los datos, pero sí es una necesidad insatisfecha claramente. Sí, totalmente de acuerdo, o sea, no es un estudio que sobre, no es información que sobre, sino que obviamente en estas complicaciones y en estas enfermedades uno siempre quiere más datos y siempre quiere algo más sólido, pero es complejo porque es complejo que los investigadores nos den algo más sólido y más datos, algo poco frecuente. La otra cosa es que, pues, digamos que evidentemente como ellos seleccionaron también la población y la restringieron tanto, eso le quita un poquito de validez externa.
Cuando uno va a ver el precio de la intervención, puede estar por los lados de los 12, 15 millones de pesos mensuales, o sea, no es una intervención barata, que eso es una de las grandes sorpresas de hipertensión pulmonar, porque una hipertensión pulmonar muchas veces dice, ay, son unas pastillitas, pero vaya y vea, esa pastillita es más cara que muchas terapias biológicas que usamos nosotros. Entonces, digamos que en un ambiente reducido de recursos, uno siempre se pregunta si el gasto es equiparable a lo que vamos a ganar. Yo pienso que esa respuesta no tiene una respuesta absoluta, porque depende mucho del sistema, depende mucho del paciente. Yo pensaría, pues yo quisiera que el profesor Carlos me dijera y el doctor Sebastián me dijeran ellos qué opinan. Yo pienso que si un paciente llega a clase funcional 3 que está claramente, pues que es como la mayor parte de los pacientes del Ambition, uno pensaría en la terapia combinada, porque uno dice, bueno, esta persona es probablemente necesario. Si una persona llega en clase funcional 1 o clase funcional 2, pero una 2 pues que no esté muy clara, que no esté limitadito, que esté en la mayor parte de las cosas, no me quedaría tan absolutamente claro si justifica empezar la de la terapia combinada, más por el perfil costo-beneficio. Entonces yo creo que en un tipo 3 definitivamente, pues una clase funcional de la Organización Mundial de la Salud tipo 3 definitivamente lo haría para que el paciente se sintiera, pues porque el paciente lo necesita y porque ese desenlace de menor hospitalización y tiempo falle y esas otras cositas nos van a hacer mucho impacto. En la clase 2 no sé qué tanto. Y claro que obviamente mi razonamiento tiene una falencia y es que uno dice, sí, pues lo tipo 2 pues que tampoco es que haya tantos pacientes de hipertensión pulmonar clase funcional 2 entonces tampoco es que vaya a afectar tanto los costos sobre el sistema de salud. Entonces yo pienso que eso es una cosa que sería más de analizar desde el punto de vista costo-beneficio para uno ver qué quiere. Pero por lo menos una clase 3 sí iniciaría la terapia combinada. Sí, Profe, ¿usted qué opina? porque lo otro sí, yo diría que en general, pues digamos que, y esa evidencia no la hay, o sea, de pronto uno se podría sentir un poquito más cómodo o desde el punto de vista de costo dando Bosentan sin Tenafil. No creo que sea descabellado, por lo menos, pues es como lo que pasa en artritis reumatoide, en hipertensión arterial, en diabetes mellitus, combina con lo, pues combine con lo que quiera, pero combine. Yo creo que aquí uno puede combinar, pero no hay, yo lo revisé recientemente pues en detalle, no hay una comparación de que uno diga esto es mejor que dar Bosentan y sildenafil, sino que el pecado desde el punto de vista del desenlace de este estudio es que Bosentan y sildenafil tienen esos desenlaces es en la caminata, no en estos desenlaces que son, aunque sean combinados, pero que son más clínicamente relevantes. Pero si a mí me fueran a preguntar, pues lo otro es que también yo lo he preguntado en las clínicas de hipertensión pulmonar, pues lo que dicen ellos es que estas dosis de medicamentos dan mucha hipotensión y una cefalea impresionante, pues que uno puede incluso obliga a bajarle la dosis rápidamente, pero a lo que hoy es que pues esta es una alternativa, pero creo que no descarta otras terapias combinadas que puedan ser de pronto que uno tenga un poquito más se sienta un poquito más cómodo y sean como más baratas realmente. Muy bien. Sebas, ¿quieres decir algo de pronto para terminar el club de revistas? No, por el momento nada adicional, ya ustedes dos lo dijeron todo. Muy bien. Entonces, pues no, esto es lo importante, digamos que yo creo que este es el cambio, esto es en el cambio, lo que uno está viendo es un cambio de la capacidad para hacer estudios en hipertensión pulmonar, estudios colaborativos, estudios más grandes, seguimientos mejores y posiblemente en estas últimas 2 semanas hemos visto dos cosas. Uno, la redefinición de la normalidad para encontrar poblaciones más susceptibles que permitan de pronto encontrar esa esquiva ventana de oportunidad que existe, que pudiera existir en hipertensión pulmonar asociada a esclerosis sistémica y a enfermedades del tejido conectivo. Y la segunda cosa es ese, ese, esa nueva forma de hacer estudios, esos nuevos estudios que están saliendo, mayor seguimiento, mejores desenlaces. Entonces es como el protocolo de Rivers, que ya nadie sigue el protocolo de Rivers, pero en su momento cambió la forma de evaluar un lab de sepsis, cambió la forma de hacer los estudios. Entonces, esto simplemente nos está marcando un punto de inflexión y puede que en los siguientes años encontremos más evidencia y más cositas. Yo pienso que el estudio es un estudio bueno y lo que yo les decía, un estudio post-hoc es importante cuando es el post-hoc que todos estamos esperando, o sea, cuando la comunidad científica lo pide y lo necesita. Cuando no, muchas veces es simplemente una cosa decorativa pues, y de ventas, pero en este caso es una cosa que se necesitaba. Entonces, pues doctor Andrés Lotero, yo quiero agradecerle pues su presentación, fue una presentación muy buena. Doctor Carlos Jaime, ¿tiene alguna otra cosa que usted quiera decir para cerrar el club de la revista?
No, Andrés, lo felicito por la presentación, muy apropiado el artículo. Y no, yo creo que sacar una conclusión de ese estudio es no, yo creo que se lo pone a uno a repensar los desenlaces en hipertensión arterial pulmonar y que digamos que el gran reto, más que con qué combinar, qué desenlaces medir, es que uno haga la tamización en todo tipo de paciente con esclerosis sistémica, porque encontrarlo en clase funcional 2 y no en 3 o 4, eso sí impacta la mortalidad. Muy bien. Entonces, ya con estas palabras, pues en el colofón del Club de Revistas, damos por terminado el Club de Revistas. Les agradecemos a todos su participación y los esperamos en el próximo Club de Revistas, que va a ser de osteoporosis con respecto a la terapia secuencial posterior al tratamiento con denosumab. Entonces va a ser un tema muy interesante, va a ser un tema muy candente, que también está en este momento en análisis y apenas estamos empezando a conocer de él. Entonces los esperamos a todos. Muchísimas gracias. Luego. Feliz noche. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Feliz noche.